Hola a todos, espero que estén sumamente bien. Hoy comienzo esta especie de tutoriales ya para niveles un poco más avanzados en la caligrafía con Brush Pen. Y dejé 4 opciones en mi cuenta de Instagram y la que salió con más fotos fue esta, que es el Flourish Calligraphy. Lo puse en inglés porque suena bonito, porque en español decir caligrafía con florituras la verdad es que no suena muy bonito. ¿Ya? Y es esta caligrafía en donde se utilizan estas vueltas como decoración en las letras, ¿ya? Y la clasifico como para gente más avanzada porque efectivamente el mover el brush pen en distintas direcciones y además con distintas presiones requiere de que ya haya habido un tiempo desde que estés practicando con esta técnica. Entonces voy a basarme en 2 tutoriales que estuve viendo, y de hecho la plantilla que les voy a mostrar y que voy a subir a mi link es de un tutorial de Happy Ever Craft, ¿ya? Crafter, perdón, que es la plantilla que les voy a mostrar después, y les voy a explicar al menos 4 tips que hay que tener con respecto a estas vueltas y cuándo se deben usar y cómo se deben usar, ¿sí? Entonces espero que les guste, espero que les sirva y espero que lo practiquen. La verdad es que fácil no es. Hay que tener una mayor conciencia de la letra que se va a intervenir y cómo se va a intervenir y hacia dónde se va a intervenir. Entonces uno como que no es como llegar y automáticamente hacerlo, porque si lo hace de manera automática queda mal, queda desbalanceado, en fin, ¿ya? Entonces comencemos. Tengo aquí esta palabra para explicarles más o menos de qué se trata esta técnica. Esta técnica, como les contaba, viene a un poco intervenir ciertas letras de una frase, ¿ya? Con el fin de darle un toque estético más bonito, ¿ya? En este caso, en los tutoriales que estuve viendo y en general en internet hay muchos tipos de flourish, y en realidad hay algunos que ya son una cosa muy monstruosa, que es como muchísima vuelta. Lo que yo les voy a mostrar es algo muy básico donde se van a intervenir 2 o 3 letras dependiendo de la cantidad de letras que tenga una palabra, y algo muy sencillo para iniciar, ya, porque la idea es que entiendan primero la técnica y ya después, cuando se empiecen a soltar, puedan ir metiéndole más mano, ¿ya? La técnica habla un poco de que van a haber ciertas letras o ciertas partes de una frase que se pueden intervenir. Se puede intervenir la primera letra, se puede intervenir la última letra, se pueden intervenir las letras que son altas o las que sean bajas, o alguna frase que, si la palabra completa es en un solo tamaño, también se puede intervenir entre medio de ellas, ¿ya? Entonces eso es como primera como regla, llamémoslo así, o como primer tip de esta técnica. Mayoritariamente, ¿qué se ve cuando uno busca en internet? Es intervención en las letras altas como una L, en las letras bajas como una Y, como una G, como una J, ¿sí? Y sobre todo en los finales, ¿ya? Aquí después les voy a hacer otro ejemplo. Y la segunda regla que dice es que los trazos que tú hagas no pueden cruzarse. Me explico. Voy a tomar el ejemplo de acá. Si ustedes se fijan, yo aquí hice 2 florituras, hice a esta H y a esta U, ¿sí? Si se fijan, este trazo de acá, lo voy a marcar nomás, acá. Aquí se cruza un trazo grueso, que es la bajada de la H, con el trazo delgado de subida de la H. Entonces, esta estaría correcta, estaría bien hecha. Lo que dice es que yo no me puedo cruzar con 2 trazos que son los 2 gruesos o los 2 delgados. Por ejemplo, acá, fíjense. Aquí donde está la intervención, este trazo de bajada viene grueso y este que cruza es delgado. ¿Se fijan? Y aquí en la vuelta, fíjense acá también se cumple de forma correcta el flourish. Entonces, por eso les digo que esta técnica hay que ser súper consciente de lo que uno hace, ¿ya? Entonces, lo primero es nunca cruzar trazos
delgados ambos o gruesos ambos, ¿sí? Lo segundo que dice es que cuando tú le haces florituras, de repente uno empieza y se emociona mucho haciendo florituras a las letras, es que la floritura que tú le hagas a la letra no puede ser más importante que la letra en sí, ¿ya? Porque se supone que si bien uno quiere decorar la letra, la idea no es que esto se llene de vueltas y trazos por todos lados, sino que siempre tiene que estar por sobre la floritura la letra, ¿ya? Es una cosa como regla. Y otra cosa que es sumamente importante es el balance que le vamos a dar o qué tan estético se ve, porque es muy tentador llegar y meterle vueltas por todos lados. Entonces dice que cuando tú analizas antes de escribir, ya sea de forma mental o escrito aparte, tú escribas la palabra y piensas qué partes vas a intervenir. En este caso yo intervení la U porque yo me pensé que además de la H que va a terminar la palabra, no tiene ninguna otra de las letras algún trazo de bajada de forma natural. No hay una G, por ejemplo, no hay una J, una Y, como para poder haber hecho yo una floritura abajo. Entonces tuve que pensar en cuál de estas letras del medio iba a intervenir para hacer la floritura de bajada. Y en este caso yo quise intervenir la U porque es la que está más al centro de mi palabra. Entonces, si yo decido que esta U va a ser la que va a ser intervenida en la parte de abajo, entonces si quiero hacer otra intervención, tiene que ser en la parte de arriba. Porque si hago mucho abajo, queda muy sobrecargado abajo y no queda nada arriba. Entonces, por eso yo esta H la hice más gordita para hacer la intervención arriba. Que también podría haberla hecho aquí en la L o incluso en esta F. Pero ¿qué pensé yo? Que la F y la L están muy cerca de la U que yo quería intervenir. Entonces, por eso no quise intervenir estas e intervine la del final. Entonces, de ahí es que es tan importante tener conciencia y no llegar y hacer vueltas porque sí, ¿ya? La idea es que quede bonito y estéticamente agradable a la vista. Se fijan acá, incluso esta que la hice con un lápiz marcador normal, le hice la floritura al final aprovechando la Y y una pequeña floritura al comienzo a la letra C y nada más. ¿Por qué? Porque a mí mi palabra más importante era la de acá arriba. Entonces tampoco no podía estarle llenando de vueltas acá esta especie de subtítulo, llamémoslo así, porque si no iba a perder todo el centro de la información principal, que era lo que estaba aquí arriba, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos que pensar, y si lo quieres incluso escribir, ver dónde voy a intervenir. En este caso, la L me es perfecta para intervenirla. Entonces yo puedo intervenirla de esa manera para que quede en alto. Entonces ya tengo balanceada arriba. Y ahora esta A, que es la del final, la puedo intervenir para abajo. De tal manera que quedaría algo así. Voy a hacerlo muy lento porque incluso en el tutorial de Happy Ever Crafter lo hace muy lento porque no es solamente que lo hace lento porque a ella se le da la gana, sino porque efectivamente hay que hacerlo lento para hacerlo a conciencia. ¿Ven? Y ahí hago una intervención distinta. De hecho, la autora le hace como unos puntitos aquí después de haber hecho como la escritura, de tal manera de... Entonces, ¿qué cumplo? Cumplo que esté balanceado porque interviene en altura y en bajada o en ascendente-descendente, que es lo que mucho se escucha en los tutoriales, sobre todo en inglés, ¿ya?
eso ya lo hice y además intervine de tal manera que si bien genero unas vueltas estéticamente bonitas, no se pierde el centro de la palabra, que en este caso es alma, ¿sí? Ahora bien, también dice en el caso de las florituras que cuando es una palabra que es totalmente lineal, ahí tenemos que decidir en las uniones. Voy a hacerlo acá. Ahora bien, también existen ciertas palabras que son todas escritas de la misma altura, llamémoslo así, como la palabra aire. Considerando la palabra aire sin ninguna otra intervención de estética, porque si le hiciese bouncing, efectivamente esto quedaría distinto. Pero eso del bouncing lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Entonces, estoy considerándola como caligrafía básica. Son todas lineales, no hay alturas, no hay bajadas. Entonces, lo que sale en los portales y en los blogs es que tú tienes que intervenir alguno de las uniones de las letras que conforman esta palabra. De partida voy a aprovechar la altura de la E, y la E es como una muy buena letra final de palabra porque la solo trazo final permite hacer una floritura hacia arriba. Y además voy a intervenir alguna de abajo. Podría intervenir cualquiera de estas, pero si recordamos los pasos anteriores o los tips anteriores, primero tenemos que lograr que esté balanceado. Si yo intervengo acá y hago una floritura de bajada, lo único que voy a lograr es, si bien dejar balanceado arriba y abajo, pero voy a dejar que la mayoría esté como cargada hacia más a este sector. Entonces, la R no es una letra óptima en esta palabra, porque la R en otras palabras puede servir, como por ejemplo en Marta, por ejemplo, la R está justo al medio, entonces me permitiría muy bien hacer una floritura de bajada porque me abarcaría toda la palabra, en este caso este nombre. Pero en esta palabra la R no es lo más óptimo. Entonces tenemos o la A o la I para poder intervenir, ¿ya? En este caso yo voy a intervenir la I y voy a hacer esa floritura. Y ahora solamente me queda hacer la copia. Muy lento para que... Ahora bien, aquí hay un error que cometí y qué bueno que lo cometí. Y es este. Cuando uno hace la floritura, tiende... Voy a arreglar esta luz que se empezó a fallar. Ahí sí. Uno tiende a lanzarse con el brush pen, llamémoslo así, y de repente se va muy arriba la floritura, porque por ejemplo, miren aquí. Está bien, pero es que lo hice con un lápiz marcador. Pero cuando es con un brush pen, el brush pen es más ancho, entonces tengo que tener más cuidado con eso. Entonces, tener esta precaución de que cuando haga sobre todo florituras de bajada, porque de subida no es tanto el problema, pero cuando son de bajadas, tratar de hacerlo, en este caso, lo más abajo para que la palabra que, o la letra en este caso, que venga después, ya, no se tape, ¿sí? Ahora, que no quede unido aquí no está mal. De hecho, tenemos una especie como de cuestionamiento de que las letras como que si no quedan unidas no está bien hecho. Y la verdad es que no hay ningún, llamémoslo así, cosa que diga eso. Las letras se pueden separar, ¿sí? De hecho, el Flowrich se separan ciertas letras. Entonces, por eso hay que ser bastante
creativo en buscar dónde voy a hacer la separación y efectivamente si resulta estéticamente bonito o no, ¿sí? Voy a poner acá. Les voy a dejar en el link de mi perfil, ¿ya? Esta plantilla, que es la que yo decía que pertenece a The Happy Ever Crafter. Ella tiene el tutorial en inglés, donde aquí hay una serie de florituras para agregar tanto palabras a letras iniciales, letras finales, letras en ascendente o en altura y letras de bajada. La recomendación de ella es que, como yo les decía en un comienzo, esta técnica de embellecimiento de las letras tiene que tener una cierta control del brush pen. Entonces no está hecho como para quien recién está empezando, ¿ya? Eso no significa que si usted se quiera aventurar lo pueda hacer, pero ella incluso dice que no es recomendable todavía, que primero mejor domines bien el brush pen y después te lances con esto. Entonces ella lo que dice es que tú puedas poner una hoja debajo y con un lápiz marcador te coloques a copiar todas las florituras que aparecen acá. ¿Por qué ella dice que lo hagas primero con un lápiz con marcador? Para que te acostumbres al movimiento y a los cambios de trazo, ¿sí? Solamente en un comienzo y así que te vayas, ¿sí? Calcando todo con un marcador las veces que sea necesario. Y cuando ya sientas que puedes un poco dominar la bajada y la subida de todas estas florituras, entonces recién ahí empiezas tu práctica con un brush pen, porque dice que es muy fácil como dejarse llevar como por el lápiz y que tiene la misma lógica que hemos hecho desde que empezamos esta técnica, que los trazos de bajada se hacen presionando y los trazos de subida se van deslizando, ¿sí? Y así con cada una de las florituras, ¿ya? Así que se los voy a dejar en el link para que ustedes puedan practicar también. Y ya después dice que solamente hay que lanzarse a ¿cuánto se llama? A practicar, ya que esto tiene mucho de ensayo y error. Dice que sí hay letras que son como predilectas para intervenir, obviamente las vocales, ya, sobre todo la A, la E, la I y la U. La O no la recomienda tanto. Ciertas consonantes, M, N, la T, ya, la L, y obviamente letras que son de bajada y subida, Y, G, H, ¿sí? Ahora, obviamente ella hace estas recomendaciones porque en el vocabulario o en el diccionario inglés hay mucha palabra con Y y con G, ¿ya? En cambio, nuestro abecedario y nuestro vocabulario no es tan, el español no tiene tanto de estas intervenciones. Entonces, les quiero mostrar algunas intervenciones que yo vi. Voy a escanearlas y también las voy a subir junto con este, ya para que los tengan ahí en modo de visión cada vez que quieran hacerlo. De todas maneras, yo igual tengo una plantilla que yo hice muy artesanalmente con ciertas florituras para partir, que son como las más básicas, ya tanto de subida como de bajada, para que puedan practicar, que son estas de acá que yo hice. ¿Ven? Tenemos estas de acá. ¿Ven? Y la verdad es que ella invita y comparto su opinión de lanzarse un poco a la intervención de las letras. Que hay letras muy predilectas, la T, la L, la H, la R, la M, la N, son muy fáciles de intervenir y que solamente hay que lanzarse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo descubrí ahora en la práctica que esta intervención ya para una T yo la encontré hermosa, me encantó. De hecho, está hecha hacia la izquierda o también hacia la derecha,
¿ya? De hecho queda como puntito de I incluso, ¿ya? La M también es una letra muy predilecta para intervenir tanto de bajada como para intervenir de subida, ¿sí? Entonces, y como les contaba, la letra R también es una letra fácil de intervenir, sobre todo para bajadas, ¿sí? Si uno hace una R así, ya eso ya es floritura y hay una intervención. Tampoco uno de a poco va soltando la mano y haciendo más y más vueltas. Ahora también recomienda que la letra L, la letra H, engordar un poquito la parte de la vuelta, ¿ven? Hacer una cosa así, ¿ya? O también una cosa como la H más gordita, que yo las encontré fantástica. De hecho, las voy a empezar a utilizar porque de verdad que quedan muy bonitas, ¿ya? La letra U también es una letra muy genial para intervenir. Ahora ya también dice que si todavía te cuesta el tema de las presiones, porque además de estar consciente de la presión de la letra y que también estar consciente de la presión de la floritura, entonces que partas solamente interviniendo sin presión. Me explico. Si por ejemplo es una I, solo arrastrando, ¿ya? Nada más. Que partas primero eso y que practiques mucho la plantilla. Y ya después empezar ya con las presiones para que quede aún así mucho más hermoso. Así que voy a estarles dejando, voy a mejorar esto, o no voy a subirlo tal cual, voy a subir esto escaneado para que lo tengan y también les voy a subir esto para que lo puedan practicar y nada más queda lanzarse, no olvidar las reglas ya de esta técnica. Se puede intervenir las letras finales, iniciales, letras de subida, letras de bajada o uniones, ¿ya? Así que espero que les sirva, que lo practiquen, que suelten su mano y que embellezcan aún más sus tan bonitas letras que cada uno de ustedes tiene usando los Parchment. Ya saben que cualquier duda o cualquier consulta me la pueden hacer aquí en YouTube o en mi cuenta de Carly Letritas en Instagram. Que estén súper bien. Chao, chao.